Estás escuchando No Somos Unicornios. Hola, yo soy Raquel, o Hitsuji como me presento en internet. Yo soy Nea Paule. En este podcast hablamos de cosas frikis, libros, anime, cosplay, fanfiction y todos nuestros intereses. Básicamente fangirleo al 1000%. Oli. Bienvenidos a otro episodio de No Somos Unicornios. No habíamos tenido chance de grabar, la verdad es que los meses pasados fueron meses muy caóticos, tanto en nuestras vidas y trabajos como en nuestros proyectos. Dimos un taller de fantasía y la verdad es que eso consumió todo nuestro tiempo. Entonces, y de hecho tenemos un episodio por ahí planeado al respecto, pero bueno, ya le llegará el momento. Pero pues ya estamos de vuelta en No Somos Unicornios y hoy queremos platicar de un tema que me tiene, bueno, que ha estado en mi cerebro como varias semanas. Ha estado en mi cerebro como varias semanas. Y que creo que ya teníamos como anotado y que siempre me ha llamado la atención como hacer el análisis de por qué pasan ciertas cosas en el fandom. Y el tema de hoy tiene que ver como de por qué nos atraen tanto los villanos como personajes o de otras maneras. La verdad es que en el verbo atracción caben muchas cosas. Entonces pues queremos hablar un poquito de eso. Muy seguido bromeamos entre comillas, en realidad lo decimos muy en serio cuando decimos que nos gustan los villanos. Y como bien dijo Nea, esta cosa de atracción va de muchos matices, porque a veces no necesariamente es una atracción en un sentido en el que nos gustaría, ya sea que nos empotren o nosotros empotrarlos, sino que... Muchas veces sí. Ajá, muchas veces sí, sino que en general los villanos suelen ser personajes muy fascinantes cuando están bien hechos y cuando está bien explorada pues la personalidad de este tipo de personajes. Y pues queremos hablar de eso justamente, así como para compartir nuestros piensos al respecto. Y sobre todo porque ahorita antes de que empezáramos el podcast estábamos platicando y hemos notado que ha habido como una tendencia, un boom muy grande de dar el enfoque a los villanos, de darles como, a veces, muchas veces como una forma como de decir como de, ay, ve, es que no eran tan malos. O, ay, es que esta fue la razón por la cual decidieron hacerse malos. Y otras veces simplemente para decir, estos son. Y también pues para poder como explorar la historia desde la perspectiva de ellos. Entonces como que ahorita hay como mucho esa tendencia. Creo que no somos las únicas que pues nos sentimos atraídas por los villanos y quizás es por ello que está esto. Y pues vamos a platicar de eso. Y pues primero queremos platicar como algo que sería como la sección como de villanos a villanos. Y es que hay como muchos tipos diferentes de villanos en las historias. Y pues queremos primero como aclarar ciertas cosas para que pues se sepa, ¿no? De qué estamos hablando cuando hablamos de villanos. Sí, creo que siempre, al menos desde que yo existo en el fandom, ya son muchos años, pero no todos los años. Siempre ha habido como esta retórica de que los villanos son más interesantes o más fascinantes. No creo que sea cierto en un sentido de medirlo así de más o menos. Creo que los héroes también son muy fascinantes y quizá algún día le dedique su espacio en el podcast, pero justo me agarraron escribiendo algo de eso, entonces ahorita me acordé. Sino que simplemente la verdad es que los villanos bien hechos, los villanos no caricaturescos, son también personajes muy fascinantes, finalmente porque tienen muchos matices. Y hablando del boom, ay, a mí cómo me cae mal que solo rescaten las historias de los villanos para o redimirlos, como la historia de Maléfica, por ejemplo, o para justificarlos. Es como de, no, acepta que tu personaje es una persona horrible que cometió atrocidades. Es como de, ese es
eso es lo que me hace que me interese, no que me cuentes una historia de justificación en la que resulta que estuvo justificado lo que hizo los villanos eran los otros. Me aburre mucho, la verdad. Entiendo a quien sí le parece muy interesante, pero a mí me aburre sinceramente esta vuelta a la historia. Es como de, no, quiero la historia de la persona horrible, porque también es interesante. Y de hecho, aunque no gusten los Juegos del Hambre, por eso respeto mucho el libro, esta precuela que hizo Susan Collins, el de Balada de pájaros, cantores y serpientes, lo tuve que buscar en español ahorita, porque el punto de vista del narrador es el punto de vista de Snow, es un punto de vista absolutamente horripilante, es fascinante. Es fascinante lo horrible que es como persona desde el principio, entonces respeto mucho lo que hizo ahí, que sencillamente no lo humanizó ni lo justificó. Solo dijo, voy a meterme en su cerebro y voy a contar todo lo que pensaba y va a ser absolutamente horrendo en todos los sentidos. Y eso, la verdad, muy, muy fascinante de su parte. Pero sí. Y también, pues, finalmente que hay como... queremos como definir un poco de qué hablamos cuando decimos villanos, porque no siempre los antagonistas son villanos, a veces el arquetipo de antagonista simplemente es... el arquetipo de antagonista simplemente es un personaje con el que el protagonista choca. Y ahorita que estaba diciendo eso, es algo que me da mucha gracia porque en el fandom y en Twitter, porque muchas veces son términos que se confunden. Entonces uno siempre se encuentra a personajes totalmente inofensivos que resulta inofensivos como personas, no para los protagonistas de las historias. Que resulta que son los antagonistas o de algún arco o de o de alguna historia en general, en listas de villanos favoritos y lo que hay son criminales de guerras, gente que cometió crímenes de lesa humanidad, digo ficticiamente, pero ajá, y un tipo random. Y un tipo random que lo único que hizo fue discutir con el protagonista 5 minutos. Entonces, eso siempre me da mucha risa. Y, si es, y mi ejemplo favorito es el de Oikawa, que podrá ser insoportable a veces, pero me da mucha risa como siempre que aparece en las listas estas. Es como de villanos, gente que cometió crímenes de guerra, genocidas, etcétera, todo. Oikawa. Sí, eso es algo que pasa mucho. O sea, como que se confunde el término de antagonista con villano. Y es muy interesante porque a veces los villanos pueden ser también los protagonistas, más con estas historias que, como digo, ya ahorita como que se están volviendo muy populares. Y yo también tengo mucho conflicto con estas historias, con la mayoría de estas historias de cómo quieren hacer eso. Y no porque no crea que los villanos pueden tener muchos, justo como muchos matices, muchos aristas, eh, motivaciones que pueden ser incluso vistas como esto de que en realidad el fin es bueno, pero a veces los medios no lo son, o al revés, sino porque siento que es como una idea como de querer, como una necesidad de que los malos no sean tan malos. No sé, les quitan mucho del chiste, porque creo que una de las cosas fascinantes de los villanos, y de hecho creo que también por eso a veces la gente dice como de, ay, es que los villanos son mejores que los héroes, o están mejor hechos que los héroes, es porque en muchas ocasiones como que los héroes son muy planos, o sea, como que los héroes es como que solo quieren hacer el bien y ya está, y hacen el bien y lo que sea, pero los villanos tienen justo esta cuestión que pues son malvados, pero igual también tienen pues algunos motivos, igual y tienen como su pasado trágico, qué sé yo, que a veces no, y a veces también es muy interesante ver cuando no, cuando son solo malos por ser malos, pero o sea, sí es menos, o sea, sí son menos fascinante, ¿no? O sea, estos personajes que solo son malos porque disfrutan hacer el mal, tienen que estar también muy bien hechos como para que sea interesante. Entonces, no sé, o sea, creo que esto también de que se piensen como el antagonista necesariamente como un villano, porque aquí villano estamos hablando justo, ¿no? O sea, como de gente que hace cosas
muy, muy malas. O sea, no solamente que, no sé, que le pone obstáculos al protagonista o que es como la contraparte completamente o lo que sea, sino que es alguien que comete actos viles. Por eso es villano, o sea, villano o sea, es o sea, como de vileza. O sea, ahorita no sé, ahorita que lo pienso no sé realmente cuál sea la etimología, pero según yo sí, Lo voy según a yo. buscar, ya me diste curiosidad. Ajá, a mí también. Bueno, para empezar, la primera acepción de villano es vecino o habitador en un mismo pueblo, barrio o casa. Ah, sí, de hecho yo alguna vez sí había escuchado que venía de villa, de las villas. Ah, del latín tardío villanus y del este del latín villa, casa de campo. Interesante. Pero sí, la tercera acepción es ruin, indigno o indecoroso. Hoy aprendimos cosas, todes juntes. Eso es. Y pues aquí vamos a hablar de justo de estos villanos, con mayúsculas. Que es que también hay de villanos a villanos, siento, ¿no? O sea, hay villanos, o sea, no, ajá, exacto. Ajá. Y pues nada, eso. Entonces, ¿por qué nos gustan los villanos? Me gustan por muchas cosas. Esto siempre me lleva a la pelea eterna de Twitter donde alguien está gritando, ¿por qué a alguien le puede gustar Griffin de Berserk? Y alguien responde, ¿por qué le gusta Griffin de Berserk? Es una persona horrible, creo que es de los villanos más horrendos que conozco. Em, y siempre me lleva como a esa pelea en la que alguien está gritando, pero ¿por qué les gusta? Y alguien está respondiendo, una, porque pues es un personaje, finalmente te gusta el arquetipo, o te gustan porque están guapos. Eso siento que también es válido decirlo, te gustan porque están guapos. Conozco mucha gente que solo le gustan los villanos cuando son atractivos. Y porque son atractivos y no veo nada malo en decir que eso es algo que ocurre. A veces porque son personajes con muchas capas muy interesantes y porque ponen en evidencia algo sobre el mundo en el que viven, ciertas cosas sobre el mundo en el que viven que te hacen darte cuenta que quizá no es un mundo idílico. Por eso me gusta mucho Shigaraki de My Hero Academia. Como es muy fascinante como personaje, el modo en el que hace obvio algo sobre el mundo en el que vive y no sé, me gusta mucho. Em, Otras veces simplemente porque son ficticios, hay un componente de fantasía en el hecho de que sean ficticios. A mí me cae muy mal la gente que intenta psicoanalizarte, uno sin saber ni pizca de psicoanálisis, claramente, psicoanalizarte en el internet es que si te gustan los villanos, qué clase de relaciones amorosas vas a buscar. Y es como de no correlation, creo que la gente sabe distinguir lo que es real y lo que es una fantasía. Y, y, y ajá, siempre está como el componente de fantasía en cuando hablas de que te gustó finalmente un personaje ficticio, en este caso un villano. Muchas veces porque son personas muy moralmente reprobables y es simplemente entretenido ver la clase de caos que dejan tras de sí. O sea, nunca que yo soy del team, no creo que haya que arreglar a los villanos porque siempre está el team de I can fix it, I can fix him or I can fix her, y me parece perfecto que exista esa gente, pero yo no quiero arreglar a los villanos. Yo quiero sentarme a ver qué hacen. Yo quiero sentarme a ver qué hacen y a ver cómo el caos que dejan detrás de sí finalmente hacen interesantes las historias. Em, y ya, creo que como hay tantas razones, la verdad es que no creo que puedas como identificar en una sola cosa porque a la gente le fascinan los villanos. A veces simplemente porque son divertidos, o sea, sí, a veces simplemente porque son divertidos, hay villanos muy divertidos.
Hay una película que lo tiene todo en esta vida y que además está protagonizada en un villano. La de Megamente. Simplemente me recuerda que muchas veces a la gente le gustan los villanos porque son muy divertidos. Y esa es una película perfecta, lo tiene todo, y deberían verla, por cierto. Sí, es una película perfecta, sin duda. Em, Pues ya lo dijiste todo casi. No, no es cierto. O sea, sí, pero... no bueno, termina. profundicé en nada, pero es como de no creo que haya como una manera de así simple de decir por qué a la gente le gustan los villanos, Sí, sino no. que hay muchas razones. Pero podemos ahondar un poco en las nuestras. Ajá, era la idea un poco también. O sea, nada más yo quisiera como en esta parte como de lo general, de por qué gustan los villanos, un poco con esta parte que decías tú como de esta, o sea, de que el final es como una cuestión de ficción y es justo como, o sea, esta parte oscura, el hecho, es que siento que en muchos casos los villanos son libres, o sea, tienen como una cierta libertad de actuar como quieran, sin restricciones y romper como las normas establecidas y todo. Y creo que a veces eso también puede parecer atractivo. O sea, eso a veces es como quizás un deseo que cualquier persona podría tener, em, pero que pues obviamente no lo va a hacer, ¿no? Entonces puede ser también como que a través de estos personajes ficticios se vea. También de esto que decías, como de Shigaraki, que bueno, ahorita también después les vamos a platicar de algunos de nuestros villanos favoritos y por qué son nuestros favoritos. Justo este reflejo de lo que está mal, de lo que no funciona dentro de la sociedad y que es precisamente lo que engendra pues villanos, porque pues están como fuera de la norma. También otra cosa que creo que es por lo que también pueden parecer como muy atractivos, más bien pueden ser muy atractivos, es un poco por el mismo motivo por el que creo que nos gustan los monstruos, a quienes nos gustan los monstruos, a quienes nos atrae justo las narrativas que van sobre monstruos o que nos encariñamos con ellos en las historias, es justamente por esta cosa del rechazo social, por las diferencias y es como, obviamente van a ser rechazados socialmente porque son personas totalmente horribles y hacen cosas que no están bien, pero pues también es como interesante, no sé. Sí, hay como muchos motivos. Creo que hay muchos motivos y creo que cada quien tiene sus propios argumentos para que les gusten los villanos, pero ¿por qué no hablamos de los nuestros? Sí, puedo empezar. Estaba como ordenando mis ideas. Y es porque me acuerdo que alguien una vez me dijo que siempre que me veía empezar algo nuevo o interesarme por algo nuevo, solo estaba esperando el momento exacto en el que yo le pusiera un altar al personaje más moralmente reprobable posible. Em, y no lo niego, la verdad. Sí me gustan los héroes. También tengo una obsesión con los héroes. Todas mis narrativas cuando escribo se tratan de héroes y de lo que es y de lo que hace a un héroe. Entonces creo que estoy un poco obsesionada con ambos extremos de la balanza. Y con los extremos de la balanza es muy curioso. Pero sí, no niego que sí soy esa clase de persona que ve a un villano, ve al personaje más moralmente reprobable de una historia y dice, le voy a hacer un altar. Se ve como que me va a dejar con la psiquis destruida y me va a mandar a terapia, pero está bien, yo le entro. Este, y, ajá, y justamente eso. Tengo muchos tipos de villanos. Creo que todo podemos trazarlo a cuando alguien, o sea, yo estaba en la prepa y vio Code Geass y vio a Rurush. Y Rurush no es precisamente un villano, sino que es un antihéroe. Pero tiene una fase de villano hacia el final de la historia de full villano, que me gusta mucho y me atrae mucho y me interesa mucho. Había un meme de una chica solo necesita
a su criminal de guerra ficticio, a su support fictional war criminal, y para mí eso es Rurush Ramperush, mi criminal de guerra de soporte emocional. Y justo me interesaba mucho cómo estaba construida su narrativa, desde que estaba construida como el antihéroe de la historia, a cómo finalmente elige y decide convertirse en un villano él mismo. No sé, es algo muy interesante. Estaba más o menos pensando, y me gustan mucho ese arquetipo específico de villano. No siempre, pero me gusta mucho ese arquetipo específico de villano. O también me gustan los villanos, bueno, ya mencioné a Shigaraki, que justamente son como la prueba de lo que está mal en una sociedad. Y ves cómo se van engendrando, y es como no es algo que puedas detener porque la narrativa está hecha de esa manera. Entonces también me interesan mucho. También me interesan mucho ese tipo de villanos. La verdad es que Shigaraki es uno de mis personajes favoritos. Entonces, no sé. Y luego me gustan los que simplemente son personas moralmente reprobables que sabes que no tienen redención posible y que solo lo hacen porque es divertido o porque es entretenido o porque es su hobby o porque es lo que es. O sea, hay muchas narrativas de villanos donde los villanos se autojustifican a sí mismos de todas las maneras posibles. Y sí son muy interesantes y todo lo que quieras. Y hay muchos muy y hay muchos muy, muy interesantes, pero sencillamente me gusta la gente que está unhinged totalmente, que sabe y no le importa, que no tiene justificación posible o cuya justificación para sí mismo es simplemente que lo merece o que desea ese poder y por qué no lo va a tomar. Entonces, no sé, hay muchas cosas ahí que me interesan mucho. No son el único tipo de villanos que me gustan. Hay un villano hay un villano que me gusta mucho, pero es muy spoiler para Raquel, así que no se los voy a contar. Pero también, los villanos que se esconden bajo la vulnerabilidad me gustan mucho. Porque son ese tipo de personajes que no ves llegar y que muchas veces, y están muy bien construidos, y no los ves llegar y te atrapan también un poco en su narrativa, porque no es como lo que esperas de ese tipo de personajes. No sé, estaba pensando en alguno específico. Ahorita se me ocurre, pero estaba pensando en alguno específico. Ahorita se me ocurre alguno que no sea spoiler. Es una muy buena pregunta, la verdad. O sea, siento que en gran parte, o sea, me voy a exposear mucho, pero pues ya lo he hecho aquí en el podcast, ya estamos en confianza, tenemos varios programas ya. Un motivo muy grande sí es por pura horniness. La verdad es que se me hacen muy sexys los villanos. A veces es porque pues sí los representan muy atractivos en apariencia, pero a veces simplemente la personalidad. No sé, como que hay algo que mueve en mí como bien, bien raro. Y también porque creo que me gusta sufrir. O sea, me gusta, más bien, bueno, me gusta que las historias me hagan sentir muchas cosas. O sea, me gusta que las historias me generen emociones muy intensas. Y eso pueden ser tanto emociones positivas, bueno, emociones agradables como emociones desagradables. O sea, como que me hagan, no sé, que me transmitan alegría o que me hagan llorar o que me hagan enojarme muchísimo. Y siento que cuando se habla de los villanos, al menos los que me gustan, es precisamente provocan en mí esas emociones muy intensas. A veces son emociones muy intensas, incluso de odio también. O sea, es muy chistoso porque ahorita que platiquemos de los favoritos, voy a mencionar algunos que los odio. O sea, de verdad son personajes que le hacen mucho daño a personajes que quiero mucho, pero justamente como este odio tan intenso también los convierte en muy interesantes para mí y hace que de todas maneras me gusten. No sé, es raro, quizás contradictorio, pero así me ocurre. Coincido mucho también en varios de tus motivos, ¿no? O sea, como a veces estos personajes tienen como desarrollos también bien interesantes. Y a veces eso que decías también de que son divertidos totalmente. O sea, yo me acuerdo que uno de mis primeros villanos favoritos
pues era Hades, de la película de Hércules de Disney, que es como, bueno, igual ahorita estábamos hablando de cómo los villanos no son lo mismo que los antagonistas. Aquí el hecho de que sea un villano gracioso no quita que sí sea un villano, porque al final las cosas que hace, pues sí son... em, o sea, es que quizás no lo... Pues es una película, digo, es una película para niños al final, ¿no? De Disney y todo, pero pues si lo piensas, sí es como bastante villanesco lo que hace. Para empezar, manda pena y pánico para a que maten a un bebé. O sea, ¿no? Es como, eso es un villano. Pero es muy chistoso, es muy gracioso y eso me ganó el corazoncito también Megamente. Gran película, gran película. Pero algo muy chistoso que pasa con Megamente y que de hecho creo que pasa mucho con varios villanos y más ahora es justamente como darnos cuenta de que a veces los villanos, bueno, no sé, o sea, como que los villanos de alguna manera incluso tienen como cierta... eh, ay, no, es que no sé cómo decirlo, cómo decirlo, o sea, que no, los villanos no solamente son malos, sino que también a veces los héroes que supuestamente idolatramos también lo son. En este tipo de historias en particular, obviamente no en todas, pero a mí, vamos, yo sí quiero que hagamos un programa de My Hero Academia con spoilers en algún punto. Probablemente ya que termine ahora sí el Ya va a manga. acabar, entonces deja que termine, así Ajá, literal, cuando sale el último capítulo y nos sentamos a desmenuzarlo. sí, exacto. Pero justo una de las cosas que disfruto mucho de My Hero Academia es cómo muestra eso y precisamente por eso también los villanos de esta historia son tan increíbles. Em, porque sí, ahonda muchas cosas, ya hablaremos de eso. Pero entonces sí, o sea, yo creo que hay como varias cosas, pero principalmente esas dos que digo, o sea, es porque me generan como muchas emociones muy intensas y la otra es por sí, por pura jordinés, la verdad. Quizás también es porque como que es algo que yo nunca quisiera hacer, pero al mismo tiempo es algo que creo que todas las personas y todos los seres somos, pues, tenemos un potencial para ser villanos y a veces para algunas personas sí lo somos. Entonces, no sé, es muy interesante eso, pero no sé, como que me hace pensar muchas cosas. Anyways, Sí, anyways, no sé si quieras decir algo más o podemos hablar de nuestros villanos favoritos. La verdad es que tengo como 7000. yo digo que pasemos con los villanos favoritos, sí. La verdad es que tengo como 7000 y justo ya hablé de muchos. Lelouch en su época villano de Code Geass me gusta mucho. En general, Lelouch es como personaje me gusta mucho, pero en su mayoría es un antihéroe durante toda la narrativa de la historia. Solo tiene como una corta vena de villano por ahí al final y es como muy deliberada, no sé. Yo siempre digo que el Urush caminó para que Eren Jaeger pudiera correr. Nada más que no me gusta lo que hicieron con Eren. No me gusta lo que finalmente Isayama hizo con Eren Jaeger, entonces pues no suelo hablar de él particularmente. Pero siempre he dicho que Urush caminó para que Eren pudiera correr. Hay villanos que la verdad sí me gustan por pura y simple Jornines, me gusta mucho Sukuna y es como de, no me interesa, narrativamente tengo muy pocos intereses en Jujutsu Kaisen. Ay, a mí también me gusta mucho Este, Sukuna. narrativamente tengo muy pocos intereses en Jujutsu Kaisen, llegó un punto en el que dije, Gege Akutami no sabe lo que está haciendo. Shibuya como arco está muy bien y el arco del pasado, el arco del pasado donde explican el pasado y por qué está todo el desmadre y por qué les tocó a estos niños todo el desmadre, es muy bueno. Pero ya después de eso como que Sí, entré en un loop de no sé qué está haciendo, pero voy a confiar en él hasta que dije, no sé, no creo que él sepa tampoco lo que está haciendo, entonces no tengo intereses narrativos ahí metidos, pero Sukuna es como de, tiene 4 brazos, o sea, por qué no te ya pondría sé. horny, Dios mío? Es muy rico. Entonces, ajá, y es como esa clase de villanos que me gustan por pura y simple horniness. Luego llevo machacando a una amiga, hola Pukit, como 3 días con los mismos villanos.
Y desmenuzando porque me gusta mucho Rufus Shinra de Final Fantasy VII. Esto es como una obsesión porque es un NPC. Y es un NPC que sale bien poquito en el remake. Y ahorita en Rebirth sale más. Y sale bien poquito también en el original. Y en el original es un villano muy caricaturesco, entonces no tiene gran atractivo, la neta. Pero me gusta mucho en el remake. Y estuve desmenuzando por qué me gusta tanto. Y solo es un niño rico. La definición de ese tipo es un niño rico que odia a su papá. Y es un niño rico que odia a su papá y cuando su papá se muere, simplemente se aprovecha de todo el imperio que le deja. Y además es algo por lo que, según yo, eh, no, sí, es algo por lo que llevaba conspirando mucho tiempo. Entonces es un personaje muy, muy raro. Muy raro en el sentido de que sale bien poquito. O sea, yo lo recordaba como un NPC como un NPC que tenía bien poquito tiempo. Y ya después en Remake me lo pusieron más tiempo y en Rebirth me lo pusieron más tiempo y dije, qué interesante. Pero tiene que ver porque hay otro personaje que es básicamente su arquetipo que me gusta mucho y que sale en Harry Potter. Pero no voy a hablar de Harry Potter, entonces simplemente, como dijo alguien, mis gustos no cambian, solo evolucionan. Me gusta mucho Sephiroth, o sea, yo recuerdo audiblemente que la primera vez que lo vi en pantalla cuando yo estaba jugando Final Fantasy VII, hice un sonido bastante quiero que Sephiroth me empotre contra una pared y además me fascina que simplemente no tiene neuronas, es solamente tiene un deseo totalmente megalomaníaco porque se cree con el poder y con el derecho de que el planeta sea suyo. Entonces, y además hay todo un juego sobre cómo se volvió loco, entonces es muy fascinante como personaje. Em, Me gusta mucho Shoyang de Modao, porque básicamente está completamente unhinged, sabe que no tiene redención y osa autojustificarse de porque la gente fue mala conmigo, yo voy a ser muy malo. Además de con esa gente, con más gente todavía. Y voy a cometer peores atrocidades. Y Shoyang es precisamente como un foil al protagonista, en el que el protagonista es como la gente fue muy culera conmigo y aún así voy a tomar las decisiones moralmente correctas todas las veces. Entonces, me gusta mucho cómo hace ese foil con el protagonista, con Wei Wuxian. Y estoy totalmente en desacuerdo con todos los fanfics que dicen que serían amigos. A Wei Wuxian le da mucho asco ese güey. Este. Y ya, ahorita se me ocurren más. Tengo como otros 7000. Sí, Pero seguro. son villanos que me gustan por distintas razones. Pero da unos tuyos y ahorita vuelvo al tema. Ujú. Bueno, ya hablamos de Shigaraki, pero otro villano que me encanta de My Hero Academia es Dabi. O sea, yo desde que lo vi, dije, ¿será este mi ser amado? Y luego empecé a conocer su historia y empecé a conocerlo y me empezó a gustar todavía más y más y más. Y me da mucha risa porque, o sea, al principio, pues me gustó porque justo es como súper unhinged y como que parece que su única motivación es, pues, como quemar y ya. Y está, o sea, sí, sí tiene varios tornillos zafaditos, mi pobre bebé. Pero luego, cuando ya conoces su historia y todo, y es como, me da mucha lástima, pero de todas maneras, me gusta que, o sea, sí, o sea, que también, o sea, es un personaje como bien interesante. Luego, bueno, ya mencionaste a Sukuna, yo también, por dos a todo lo que dijiste. Em, Ahorita, pues estoy con mi brain rot muy cañón de Hazbin Hotel y está bien chistoso porque en Hazbin Hotel, o sea,
pues están en el infierno. Y obviamente no todos son villanos. De hecho, justo es un poco el tema de que pues muchos de los personajes pues están en el infierno porque pues está bien raro cómo se decide quién se va al cielo y quién se va al infierno o lo que sea. Pero Alastor, que es un villano, pero que no es el villano, o sea, y no es el antagonista, sino que simplemente es un villano porque es una persona muy malvada. Bueno, es un demonio. Bueno, sí, es un demonio. Más bien es un ser, un pecador que se volvió un overlord del infierno. Pues básicamente eh, derrotando a otros overlords y haciendo pactos y todo. Y es bien interesante su personaje porque es un villano que ayuda, entre comillas, a pues a los protagonistas de la historia y es como súper fascinante y súper interesante y me encanta Alastor. Aparte es así como está bien chido su diseño y como un poco como en contraparte, el que sí es el villano de la historia, que es Adán, que es pues es un ángel, es el primer humano de la historia. Él me da mucha risa porque en inglés es The Original Dick, en el sentido como en ambos significados de que Dick es pito, pero también es una persona que es bien nefasta y sí lo es. Entonces como que es muy interesante cómo explora la villanía de ambos personajes, de cómo Adán pues supuestamente está en el cielo y supuestamente no es un villano, pero todas sus actitudes y cosas que hace pues son de villano. Entonces eso se me hace como bien cool. Y siento que me gustan mucho ese tipo de historias, y siento que me gustan mucho esas historias en las que hay como una línea muy delgada entre quienes son héroes y quienes son villanos, y entre quienes son considerados los buenos y quienes son considerados los malos. Y justo hay una novela de V. Schwab que se llama Vicious, que es el primero, en español creo que le pusieron Obsesión, ay, ¿cómo se llama en español? Obsesión perversa. Creo que se llama Obsesión perversa, si no el segundo libro se llama Obsesión perversa. Pero es una historia en la que el protagonista es el que es como el Una obsesión perversa, sí. es como un villano, o sea, es el villano, de hecho es el villano de la historia, empieza cuando él sale de la cárcel y está como en contraparte con otro personaje que es el héroe y que es como un superhéroe y es como el que es como todo el admirado y todo. Y me gusta muchísimo esa historia, me encanta, me encanta. Entonces, este villano se llama Víctor. Y de hecho es chistoso porque esa novela es un poquito como medio retelling. Bueno, está inspirada en Frankenstein. No es un retelling, pero está inspirada en Frankenstein. Y justo también explora como esta cuestión de que, bueno, en Frankenstein, el monstruo de Frankenstein es el que podría, según como en muchas lecturas, pensarse como el villano de la historia. Pero pues en realidad es una historia en la que todos son villanos, o sea, el mismo Víctor Frankenstein es el que es un villano, ¿no? Entonces eso me gusta un montón. Luego otro villano del cual creo que no he hablado y creo que no te he contado tampoco es el villano de Devilman Crybaby. No voy a decir nada más. Quiero o jugar Devilman Cry o leer o lo que sea de Devilman Cry. Vi hace poco cosplayers de Devilman Cry, es como de necesito saber. No, pero espera, que es diferente. Es Devil May Cry. El que yo estoy Ya. diciendo es Devilman Crybaby. Devil May Cry Oh. es un videojuego que está basado en Dante. Y Ujú. sí, están muy chidos los diseños. Están súper chidos los diseños de los personajes y todo. Y es un muy buen juego. El que yo digo es Devilman Crybaby, que es es un anime que hicieron basada en la historia de Devilman de Go Nagai, que es un anime, bueno, es un Ya manga, sé cuál es. también es un También anime. quiero saber. Ajá, e hicieron en el 2000, no recuerdo qué año, pero más o menos reciente, como 2014, 2016, algo así, no sé. Hicieron este otro anime de Devilman Crybaby. Está súper chido, súper chido, porque la premisa es que básicamente los demonios pueden poseer a la gente y pues cometer atrocidades en la tierra. Y el protagonista, Akira, es poseído por Amon,
que es uno de los demonios, pero logra mantener control sobre sí mismo y entonces se convierte en un Devilman, que es como un hombre diablo y combate a estos demonios. Pero el villano de esta historia, hijo, ¡ay no! Es que es una cosa fascinantísima, fascinantísima. No voy a dar spoilers, pero de verdad vean, o sea, bueno, bajo su propio riesgo, vean Devilman Crybaby. Otro ahorita, antes de pasarte la palabra, porque igual tengo más, pero para que nos estemos como cambalacheando un poquito. Justo hablando, o sea, ahorita creo que hemos hablado como justo como de puros villanos, de historias que tienen cierta, pues que son de fantasía. Y creo que en muchos casos o sea, es más fácil en escribir a villanos o crear villanos en estos universos, porque pues hay villanos en la vida real, ¿no? O sea, o sea, en la vida normal hay muchos Pero, villanos. pero en las narrativas de realismo no me suelen atraer Pero, tanto siempre. ajá, exacto, como que las narrativas de realismo no son tan atrayentes. Pero ahorita estoy releyendo la saga de All for the Game de Nora Sakavic, que es una saga, pues sí, o sea, como... eh, bueno, en esta saga hay un villano que es de estos villanos que justo estaba hablando yo, que es un personaje que odio, o sea, lo odio de verdad, porque es horrible, pero aún así me encanta, que se llama Rico Moriyama. Es un güey, es adolescente, o sea, es un adolescente, bueno, no es un adolescente, bueno, sí es un adolescente, ya tiene, creo que 18, no, ya tiene 19 años, técnicamente sí es un adolescente, pero bueno, ya no es un adolescente chiquito, es un adolescente grandote. Es unas cosas horribles y las hace just solo porque sí. Y porque es súper vil. Y también tiene como muchas cosas que podrían decir como, entre comillas, justificarlo. Y digo entre comillas porque no tiene justificación nada de las cosas que hace. Pero es fascinantísimo ese personaje, me gusta un montón. Pero lo odio al mismo tiempo. Entonces, sí, está cool cuando sí encuentras personajes así, como villanos, en historias que son más, o sea, que son realistas, que no tienen fantasía o que no tienen eh, ciencia ficción y nada de eso, o sea que... es que, ¿cómo se llaman? Ficción. Nada más se llaman ficción, ¿verdad? Sí, Ajá. Entonces sí, eso. sí. ¿Qué iba a decir yo? Tengo más. Este, sí, estaba pensando que me gusta mucho Bai Shank, pero no quiero hacerle el spoiler a nadie de quién específicamente es Bai Shank en La bendición del oficial del cielo en Tianguan Sifu. Y me resulta muy, muy interesante como villano, porque es un villano que quiere corromper al héroe. Tiene muchas razones por las cuales quiere corromper al héroe, pero explicarlas creo que sería hacer el spoilerazo. Pero finalmente ese tipo de villanos que no es como que se opongan al héroe, sino que quieren corromperlo, que quieren romperlo de alguna manera, resultan muy atrayentes. Es creo que también una de las razones por las que me gusta Shoyang, que quiere corromper a Xiao Ying-chen, que es finalmente un taoísta, un Daoshang, muy que sigue mucho pues ciertas reglas morales, etcétera. Entonces me resultan muy atrayentes ese tipo de villanos. Están muy presentes en el Danmei cuando lo pienso. En ciertas narrativas de Danmei, no en todas. Pero en algunas están muy presentes. Es justamente lo que es Yang Wuxi, uno de los protagonistas de Mil Otoños, de Thousand Autumns. Que es, no es mi personaje favorito del libro, la verdad es que a mí me gusta más el héroe, pero es muy atrayente como realmente lo que quiere es corromper al héroe al principio de la historia. Me gustan mucho los Targaryen. Yo podría hacer todo un ensayo de cómo muchas veces los Targaryen son villanos, aunque no deseen serlo, aunque no estén frameados. Viva mi pochez, no, ahorita me acuerdo de la palabra en español, pero aunque no estén hechos para hacerlo, muchas veces son los Enmarcados. villanos. Enmarcados, ándale, gracias. Viva mi pochez el día de hoy. Aunque justamente no siempre están enmarcados para ser los villanos, aunque
muchas veces la narrativa no los considera tan los villanos de la historia. La verdad es que, híjole, definitivamente muchas veces son los villanos de la historia. Hay muchos que sí son muy malos, que me dan mucho asco, como Aerys el Rey Loco o como Maegor el Cruel, Maegor el Cruel o Egon Cuarto. Pero me fascinan los verdes de la danza. Y creo que son indiscutiblemente, incluso en una narrativa en la que todos los lados, porque hay muchos lados, hicieron y cometieron atrocidades. Finalmente, hay una entrevista con el actor que hace a Otto Hightower en The House of the Dragon, donde le preguntan que si es Team Black o Team Green, o quién es su favorito o algo así. Él dice de que no, o sea, aquí todos son criminales de guerra. Y yo lo que quiero es disfrutar de ver cómo todos mueren. Y me resulta muy atrayente, porque es justamente mi parte favorita de los Targaryen, ver cómo se matan entre ellos. Pero, ajá, en ese lado en el que ambos lados cometieron definitivamente actos horrendos, una de las partes de la narrativa es como el hecho de que los verdes, Egon II, el usurpador, pasó a la historia como el rey legítimo porque era un hombre, y haya hecho lo que haya hecho, y aunque haya sido peor de todo lo que hizo Rhaenyra, que también cometió muchas atrocidades, la historia nunca la favoreció, a pesar de que los siguientes reyes son sus descendientes. La historia nunca la favoreció porque era una mujer, entonces como que está muy hecha esa narrativa para que veas efectivamente que sí todos son unos villanos, pero los verdes eran los villanos de la historia si la vemos desde cierto punto. Y me fascinan. Me frustra mucho la serie por eso, porque quieren que unos sean los héroes y otros sean los villanos. Y es como de, ¡no! Pero me fascinan. Mi personaje favorito creo que de Fuego y Sangre es Aemon Targaryen. Y estoy muy obsesionada porque además el actor que lo hace en House of the Dragon me ha hecho buscar sus escenas porque no me gusta la serie. Y creo que está muy bien hecho. Y además también me gusta mucho Egon II, el usurpador, porque está muy, muy mal de la cabeza. Y ya, creo que definitivamente sí califican como villanos. Me gusta además mucho uno de los villanos de Canción de Hielo y Fuego. Euron Greyjoy, el hombre que fue a Valyria y que no sé cómo fue a Valyria porque no ha salido el libro 6, pero tiene una armadura, tiene la única armadura de acero valirio que existe en los 3 continentes. Entonces, me fascina, es una persona horrible, me da mucho asco. Me da tremendo asco ese güey, pero me parece muy fascinante. Odio lo que la serie hizo con él. No, nunca me lo mencioné. Voy a llorar si me acuerdo de lo que la serie hizo con él. Em, Creo que ya estaba viendo más. Estaba viendo mis prints a ver si me acuerdo de quién más me gusta. Me gusta mucho el villano de Erja, pero no puedo decir quién es. Lo peor es que además es una persona que le hace muchas cosas horribles a los dos protagonistas y también los quiero mucho, entonces no puedo perdonar que le haga tantas cosas horribles a los dos protagonistas. Pero, pero me gusta mucho como personaje, la verdad, es muy interesante. Ya mencioné a Shigaraki. Ah, me gusta mucho Makima por motivos hornies, la verdad. De Jujutsu de Jujutsu. No, de Chainsaw Man. Me gusta mucho Makima. La verdad es que lo leí por Makima y ya después en el camino me enamoré del Angel Devil y de Aki. Pero me gusta mucho Makima y es la villana del primer arco. Creo que ya. Ahorita estaba pensando. Ahorita estaba pensando que otro villano me gusta mucho. Me gusta mucho. Es que me da risa porque a mí me gusta mucho Spike de Buffy la Cazavampiros y me da risa porque luego ya no es el villano, pero sí es un villano.
O sea, más bien ya no es el antagonista, pero pues sí es un villano. Y me da mucha risa como el, entre comillas, tipo de redención que le dan en la serie. O sea, no es mi favorita, la verdad, pero me gustaba mucho Spike en su época de villano. Y me da Ay, mucha risa. eso me recuerda que me gustaba mucho Cole de Hechiceras, Charmed. Y sí, y lloré mucho porque cuando se murió Cole, a pesar de que era un villano, bastante villano. Ay, es que yo no vi Hechiceras completo, nada, sí la primera temporada, pero sí sé quién es Cole y sí más o menos ubico. Y Em, Amesu era la fuente de todo mal. ok, definitivamente sí sé quién es Cole. Sí, no. Entonces, sí, pero Spike, es que me gusta mucho porque Spike es un villano y es un güey que nunca dejó de hacer cosas horribles, pero básicamente se enamoró de la protagonista y dijo, voy a dejar de hacer cosas horribles porque me gustas, pero la protagonista le dijo, no, no me gustas, lo siento, está bien. Y el otro se vuelve un absoluto simp, lo TQM. Me da mucha risa. En general me da mucha risa los villanos de Buffy. O sea, son villanos bien random y no precisamente ¿Sabes? bien hechos, pero me dan mucha risa. ¿Sabes quién me gusta mucho? ¿Quién? Willow en su época villana. Güey, Willow, sí. Despertó cosas en mí en su época villana. Además, yo claramente también me hubiera puesto así después de lo de Tara. Sí, por supuesto. Sí, cierto, Willow en su época villana. Uf, uf, maravillosísima. Grande la Willow. Sí, a Pero mí los villanos de Charmed me daban medio pero Cole era gran villano. Me gusta ujú. mucho Tashian Yun. Y creo que sí puede Ah, calificar como, sí. no es específicamente, pero No, sí es un villano. O sea, sigue totalmente. leyendo. Este, Ah, pero no sé, tengo muchas issues con cómo calificar a Tashian Yun, pero algún día las descubrirás porque. Pero me gusta mucho Tashian Yun, la verdad me gusta mucho Tata. Justamente estaba platicando con alguien que es su personaje favorito. No es mi personaje favorito porque mi personaje favorito de Erja es Chuaning. Pero Tashian Yun es un hombre horrible, lo quiero mucho. Es un hombre horrible y también es un husky que llora todo el tiempo por atención. Creo que esa es la definición más perfecta de Tashian Yun. qué chistoso. Lo quiero mucho. Es un hombre patético al que quiero mucho y que merece mucho amor, la verdad. Sí lo es, sí lo es. Pero sí es un villano. O sea, es que sí. Entiendo, o sea, yo no he acabado la historia, lo que sea, pero las cosas que hizo sí clasifican como para ser un villano. O sea, independientemente de que sea el protagonista, Sí, independientemente de hizo que muchas quizás, cosas horribles, pero algún día descubrirás por qué específicamente tengo la issue. ok, Pero bueno, pero Moran bueno, diría que es un villano. En esa época al menos. ajá. Em, Mm, o sea, creo, o sea, sí tengo más villanos. O sea, es que también me da mucha risa porque siento que también como que el crush de por qué así como contigo fue como Lelouch, que te enamoraste de Lelouch. Siento que uno de los primeros villanos de los que yo me enamoré fue de el emperador de los Digimon. es válido, Que me da mucha risa porque, o sea, si lo piensas, en realidad es un villano muy, muy mediocre. pero es un villano. Pero es un villano y me gustaba un montón. Y también y también Vegeta. Y me da risa porque me estoy dando cuenta tanto con el emperador de los Digimon como con Vegeta, como con Spike, que son villanos que luego tienen su, su época de ya no somos los villanos, ahora vamos a ayudar a los héroes. De Total Sims, sí. Yo no Pero sé, creo que sí tengo villanos redimidos que me gustan, pero no me interesan tanto, tanto. Estaba pensando que me gusta mucho Ardyn de Final Fantasy XV, no por motivos hornis, la verdad, es que no me atrae absolutamente nada,
pero es un personaje fascinante. Y me gusta mucho Fyodor Dostoyevsky de Bungo Stray Dogs, que es una persona horrenda en todo sentido. Sí, Creo que la única descripción de él es que es una persona horrenda en todo sentido y es un villano aún más horrible de lo que puede llegar a ser Mori. Y Mori la verdad es que es una persona asquerosa. También lo quiero mucho, pero es una persona asquerosa. Pero Fyodor es un villano y además es el antagonista, porque creo que Bungo Stray Dogs es una historia con muchos villanos donde no todos son antagonistas, algunos simplemente existen o algunos simplemente están, o sea, no me queda duda de que hay una fase en la vida de Akutagawa en la que Akutagawa es un villano, por ejemplo. Me gusta mucho, pero nada más lo quiero como a mi hijo al que le doy pat pats. Pero Fyodor además es el antagonista de la historia, entonces, no sé, me gusta mucho. Parece que lo sacaron del anexo ayer, además de todo. Sí, sí, sí me atrae, la verdad. El Fyodor Dostoyevsky se ve todo demacrado de que parece que lo sacaron del anexo ayer y además es un personaje muy, muy interesante. Y tiene muchas referencias judeocristianas porque Dostoyevsky era muy creyente en cierto sentido, entonces muy interesante. Y me gusta mucho el villano de Jonah, Sugun, pero no sé cómo califica a él. Creo que califica más como Deuteragonis que como villano, pero definitivamente es alguien que al principio de la historia hace cosas malas, entonces, no sé. Siento que su arquetipo no es ni ser el antagonista ni ser el villano, pero, pero ajá. que hay un montón de personajes bien padres, la verdad, en las filas de los villanos. Pero yo creo que con esos que mencionamos es suficiente, porque si no, también este podcast va a quedar larguísimo. Sí, si no me voy a seguir, pero creo que ahora sí ya no tengo más que se me ocurran ahorita, entonces es un buen momento para cortar. Muy bien. Bueno, pues con esto terminamos con el tema. Igual, cuéntenos ustedes si les gustan los villanos y si sí, cuáles, porque estará muy interesante escucharles. Y también si no les gustan, también cuéntanos por qué. Pasando ya como a la siguiente sección, tenemos nuestra aclamada sección de la obsesión del momento. Que ya como hace 3 meses que no grabamos podcast, creo que sí tenemos obsesiones nuevas. O sea, aparte de las que siempre tenemos, que estamos como con la hiperfijación cañona. Güey, volví a empezar Final Fantasy XV, no mames. Bueno, Neano, aparentemente. Raquel en modo sin comentarios. No, sí tengo obsesiones nuevas, pero tú primero con las tuyas. Empezando yo con mis obsesiones del momento, mi obsesión del momento es Dungeon Meshi. No me acuerdo si ya hablé de ella, según yo no he hablado de ella en el No. podcast. Y siento que el villano de Dungeon Meshi, es que ni siquiera sé si es un villano, pero siento que tiene potencial. Pero como todavía no lo conozco en realidad, no lo mencioné aquí. Pero este anime de dragones y mazmorras, digo, dragones y mazmorras, eh, es mi obsesión actual. Me estoy resistiendo a leer el manga porque tengo mi autometa de no empezar nada hasta al menos terminar 3 mangas que tengo empezados y pues no he leído No, nada. yo aplico la de que si no estás avanzando en lo que según tienes empezado y quieres hacer otra cosa, quizá no quieres avanzar lo que tienes empezado No, y es que después sí quieres quiero. hacer otra cosa. El problema es que Sí, no pero tengo si no tiempo. avanzas, es como de buscar algo que te dé el empujoncito. Eso es una buena táctica, yo lo hago seguido. Es que sí quiero. O sea, es que quiero terminar Tokyo Revengers y leer los que tengo de Atelier of Witch Hat. Y, y ya, o sea, técnicamente al ponerme al día con Jujutsu y con My Hero, eso lo estoy contando como haber acabado uno. Pero bueno, el punto es que no he leído el manga. Pero el anime, que tiene 24 episodios, está en Netflix. Ya anunciaron la segunda temporada, es una cosa bien maravillosa. Siento que está hecha como para mí. Básicamente sigue a un grupo de aventureros que están en una mazmorra
Esta mazmorra fue creada por un hechicero y se supone que aquel que encuentre y derrota al hechicero de la mazmorra se convertirá en el rey de la isla. Y este grupo de aventureros, liderados por Laios, que es un como guerrero, están en esta mazmorra y estando ahí se encuentran con un dragón rojo y la hermana de Laios es devorada por este dragón. Y entonces ahora quieren como rescatarla antes de que el dragón la dijera, pero el pequeño problema que tienen es que no tienen dinero para comprar insumos para poder hacer la exploración por la mazmorra. Pero pues Laios dice, no hay problema, yo tengo este libro de recetas de cómo cocinar monstruos. Y entonces deciden que van a comer monstruos. Y pues en el primer capítulo conocen a Senshi, que es un enano que vive en la mazmorra y que por lo tanto sabe cómo cocinar a los monstruos, las mejores técnicas. Entonces básicamente se trata de comer monstruos. Pero es una historia como que digo que está hecha como para mí porque pues sí está como muy inspirada en las dinámicas de Calabozos y Dragones, de Dungeons and Dragons, Dragones y Mazmorras. Se llama, así quien le puso esa traducción héroe, porque en realidad la traducción literal sería algo así como deliciosamente en la mazmorra o eh, Sí, ¿cómo se llama en rico inglés? en... Ajá, Delicious in Dungeon, pero Dragones y Mazmorras es es una genio. O sea, gran quien hizo esa localización. traducción, le amo. Em, no sé, está muy chida cómo va explorando a los personajes y sobre todo me encanta Laios. Tengo todo un... tengo pendiente grabar un video en el que hablo porque Laios es un personaje que quiero mucho y que me identifico mucho con él también. Pero no sé, o sea, como que todos los personajes, y es muy chistoso porque por un lado es como súper wholesome y como súper bonito, como toda esta cuestión de la comida y del grupo de amigos y como también como este concepto de familia encontrada y todo, pero luego también aborda temas bastante oscuros y empieza a tener como giros muy macabros la historia. Y no sé, me gusta, me encanta. Y aparte, ay no, es que tiene muchas cosas que me gustan un montón. Entonces ahorita estoy como en mi momento de hiperfijación con esta historia y aunque no estoy leyendo el manga, he visto muchas cosas y, y pues sí, yo creo que igual y sí voy a empezar el manga. Tienes razón. Aprovecha la hiperfijación. Es como decir, si lo otro que tienes empezado no te da hiperfijación en este momento, es aprovecha la otra hiperfijación que sí tienes. Consejo, tienes razón, lo voy a seguir. ¿Agregar algo más? No, más. Yo tengo. Bueno, de que volví a empezar Final Fantasy XV, no hablemos de solo que perdí mi guardado porque lo quitaron de la suscripción de PlayStation Plus. Y como lo quitaron, pues lo compré en descuento y dije, bueno, ahora sí lo voy a jugar en mi cuenta porque mi guardado no está en mi cuenta. Llevo 2 capítulos nada más, entonces eso está tardado. Es un juego extremadamente masivo y ahora sí quiero hacerlo decentemente porque la vez pasada lo hice en un rush. Pero no hablaremos de eso. Ya acabé el 16, está muy bueno. Tengo una obsesión con uno de los protagonistas. Em, Estoy pensando. Estoy pensando qué hay de nuevo en mis obsesiones. Probablemente nada. No, sí, ver escenas perdidas de Aemon Targaryen en House of the Dragon. ¿No me gusta House of the Dragon? No. ¿Me voy a quejar porque soy una fundamentalista de los libros todo el tiempo? Exactamente. Cuando dijeron lo de la armadura de acero valirio de Aegon II, el usurpador, dije, no puede ser, no tenía ninguna armadura de acero valirio. Lean un libro, lean los libros, pero bueno, yo soy fundamentalista de los libros, pero la verdad es que me obsesiona mucho pensar en el mundo en Poniente, en Canción de Hielo y Fuego. Y me gusta mucho y estoy muy, muy obsesionada y lo único que hago todos los lunes es mandarle imágenes a la gente de Aemond porque además es mi personaje favorito de todo el libro. Y ningún personaje sale mucho tiempo en ese libro. Finalmente abarcan unos 116, no, 130, unos 140 años de historia, básicamente. Ajá, la historia de Targaryen transcurre a lo largo de 3 siglos, entonces abarcan como la mitad. Entonces nadie sale como que mucho tiempo, entonces tener un favorito es como que muy
No sé, va a salir muy poco tiempo. Se te va a acabar rápido. Me gusta mucho. Llevo muchos años queriendo releer la saga completa, pero es mucho compromiso y además la quiero releer en español. Pero ajá, estoy muy obsesionada. Mi cerebro lo ocupa eso y mis obsesiones actuales, que siguen siendo exactamente las mismas. Ah, no es cierto. También me volvió mi obsesión por Kuroshitsuji. Estoy total. Ahorita se fue a hiatus ya no Toboso porque dice que va a descansar para preparar el último arco o al menos como la parte final del manga. Pero estoy muy obsesionada con que esté saliendo el arco de la academia de Kuroshitsuji y ver a Sebastián de maestro profesor, además de profesor protestante. Uf, no, me gusta mucho toda esa historia y ese manga y estoy muy, muy obsesionada. Además en el manga ya volvió Ciel a aparecer porque llevaba tiempo que la historia estaba como enfocada a personajes secundarios porque tenían misiones que hacer, entonces, pues, pero ya volvió el foco hacia él, entonces yo estoy sí, mi niño que resuelve misterios, y la verdad también es bastante sketchy. Y ya. Ahora que lo pienso, uno de mis villanos favoritos es de Kuroshitsuji, es el Undertaker. Es imposible buscar cosas del Undertaker, sale el luchador. Pero bueno, me volvió así full a mi cerebro. Volví a pensar demasiadas cosas de Kuroshitsuji. Es de mis mangas favoritos, entonces. ¿Saben? Sí, sí tengo obsesiones nuevas, que son obsesiones viejas recicladas. Es que, ¿sabes? Siento que yo tengo un problema. Mi problema es que la gente normal, bueno, no es cierto, la gente normal no. Bueno, mucha gente, bueno, que es normal, ¿verdad? Mucha gente como que se hiperfija con una cosa y es como una sola cosa y es la cosa. Y luego se va a otra cosa y no es que ya no le guste la cosa anterior, sino que simplemente como que su mente va así. Mi problema es que solamente como que yo va creciendo y entonces tengo como 40 hiperfijaciones al mismo tiempo y digo que es un problema porque no me da tiempo de hiperfijarme, en realidad, porque son demasiadas cosas y sí quisiera, pero no me da tiempo porque hay muchas cosas, pero bueno, ya eso es para otro día, es otro tema para discusión. Vamos a la siguiente cosa, que es la pregunta de nuestros podcast escuchas, porque pues no es radio escuchas. Podcast escuchas. Qué palabra. Eso no existe, pero bueno, no importa. De nuestros escuchas, pues. En el último podcast, Harvest nos dejó la siguiente pregunta. En realidad son dos, pero creo que podemos contestarlas pegadas. La primera es, ¿estuvieron al tanto de los BL Awards? Y la segunda es, ¿participan en estas dinámicas del fandom latino? Siento que en algún momento de la vida vi lo de los BL Awards y lo olvidé. Porque la verdad es que no. O sea, no. Siento que sé que son cosas que existen, pero no Ujú. participo nunca. Sí, Me gusta tener mi cueva en el fandom, la verdad, y no soy una persona muy sociable. En fandom, en lugares públicos, sí tengo, o sea, creo que es un poco también consecuencia de muchas cosas que pienso y digo, no tengo tiempo como para estar metiéndome en ciertas dinámicas del fandom. Ya, o sea, ya creo que la pasé muy mal en la última actividad que hice, entonces, la última actividad que hice con fechas límite y cosas del fandom, entonces dije, no, no más actividades, no más, no puedo. Y no soy una persona nunca he sido una persona muy sociable en fandom, siempre me he movido en círculos chiquitos. Entonces siento que es algo que vi y dije, chido. Y luego desapareció y desapareció de mi mente porque tenía mucho trabajo. Y ya. siento que sí lo viste. Eh, Siento que tú es, me dijiste además. ajá. Sí, o sea, es que yo sí sigo a las cuentas que llevan eso, que es Eromango y pues toda la bandita que organiza del BL Day Latam. Ya. Entonces, Seguro sí lo vi. ajá, Y seguro me lo pasaste. Y seguro procedí a olvidar. ajá. Pero curiosamente, o sea, a pesar de que sí la sigo y todo, la verdad es que no vi cuáles fueron como los ganadores del BL eh, Awards reciente. Y es que
me da no sé qué que no he visto ni leído nada de lo prácticamente de lo que normalmente gana o está nominado. Entonces como que mi cerebro es como de que necesito tener tiempo. No sé, es muy raro lo que me pasa. Pero sí he participado en algunas cosas. O sea, una de mis como metas de la vida en el fandom es promocionar que se hagan más cosas justamente pues desde donde ¿En estamos español? y en el idioma, ajá, y todo eso. Entonces como que pues sí trato como de participar en lo más posible. Y, o sea, no en el VL Awards, pero justo en el VL Day Latam que hacen, pues a varias de las personas que invitan para crear contenido en esos días, pues de por sí las sigo, algunas incluso las considero mis amigas. Entonces, aunque no sé si ellas me consideren así, pero este, pero como que eso pues me hace así como involucrarme. Hace 2 años, más o menos, creo. ¿Sí fue hace 2 años? ¿O fue el año pasado? No, fue hace 2 años. Participé en el concurso de fanfics del VL de Latam. Quedé en segundo lugar. ¡Yay! Este año, Es cierto, entonces sí sabía que existía. ajá. Y pues nada, pues o sea, sí, y luego sí veo las pláticas y todo de justo del VL de Latam, del VL Awards, ¿no? Pero un poquito sí medio vi quiénes estaban nominados y todo, y justo me pasó eso, que fue como de, "Ay, no conozco ninguna de estas historias. Necesito anotarlas. Y es que sí las tengo anotadas, muchas de ellas, pero alguien regálame un giratiempo. O una máquina de tiempo. Eh, O... La verdad es que yo también tengo la meta de que se hagan más cosas en español en el fandom, pero reconozco mis limitantes. Entonces me dedico a hacer cosas en español yo. Y es como de, es mi aportación, no se puede, no puedo. Y no soy especialmente sociable porque tengo además círculos cerrados que mantener, en el sentido de que tengo un server, tengo otras cosas y tengo comunidades y así, entonces como de, no puedo atender a todo, pero sí te entiendo, es como de, no hay giratiempos, ojalá hubiera. Pero bueno, eso no va a acabar con mi falta de socialización, la verdad. Podría acabar con mi falta de tiempo. Pero, o sea, igual y no en estas precisamente dinámicas, o sea, del VL Day Award y del VL Awards. Espera, estoy mezclando del VL Awards y del VL Day Latam. Pero de alguna manera sí participamos de dinámicas del fandom latino, o sea, como esto que decías de este evento que hicimos como con fechas limitadas y todo, y pues en tu Discord también de, Ah, sí, que hicimos el evento de Semana Santa. ajá, de también del Hispanic Fandom que tenemos, bueno, que tienes el Discord en el que Sí, pues también tengo el hay... Discord, pero también soborno a mi mujer para que se encargue de administrarlo. Yo solo Exacto, digo, porque hay que falta de hacer tiempo. esto, y ella lo hace. O me Entonces, dice, pues, quiero hacer esto, y yo digo, sí, hazlo. excelente. Entonces, pues sí, eso es básicamente la respuesta. Muchas gracias por haber comentado y por preguntar, Harvest. Y pues ya saben también, si cualquiera de ustedes que nos está escuchando tiene alguna pregunta, puede ser relacionada o no relacionada con el tema del podcast, sino en general como sobre el fandom, pueden hacernos preguntas para que las contestemos en esta sección. Y pues nada, eso es todo. Nos vemos en el siguiente episodio que esperamos no sea en 3 meses. Nada, ya va a acabar My Hero Academia. Tenemos que sentarnos a desmenuzar My Hero Academia con spoilers. Sí, probablemente el mes que entra ese sea el podcast, porque vamos a tener muchas cosas que decir. Pero bueno, sí va a estar cargado de spoilers, porque necesitamos hablar con spoilers de My Hero Academia. Sí. Pero bueno. Em, nos vemos. Adiós. Me pueden encontrar como @hitsuyi. Me pueden encontrar en Twitter como @neapoglen. También pueden seguir a nuestro podcast en Twitter. El @ es NotUnicornsPod. Donde podrán comentarnos sobre él, sugerir temas y aventarnos jitomates virtuales. ¡Hasta la próxima!